Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 29. Génesis 29. Y vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Vamos a leer el capítulo completo. Pero nos vamos a concentrar en una parte bien puntual de esa sección, pero es necesaria todo el contexto para poder justamente tener una idea general de lo que se va a hablar. Entonces, leemos desde el versículo 1, la palabra del Señor dice así. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la roca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿Conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien?, les preguntó Jacob. Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó la voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo: Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar, e hizo un banquete, y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se acostumbra en nuestro lugar a dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial con esta, y te daremos también la otra por el servicio que harás de rendirme aún otros 7 años. Y así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio a su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel, llamó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Vio el Señor que Lea era aborrecida, y le concedió hijos. Pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo: Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará.
Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió una vez más y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, y dejó de dar a luz. Bien, estamos frente a nosotros a una historia de amor, ¿ya? Un amor extraño, un amor incluso que podría ser considerado de violento en términos de cómo se desarrollan las ideas de lo que el autor está queriendo comunicarnos. Y es muy interesante notar algunos detalles que los vamos a ir analizando durante la predicación. Y estoy aquí tratando, ahí sí, no quería abrirse la predicación. Entonces, nosotros acabamos de leer esta sección del libro de Génesis, y hoy día particularmente la idea es poder traer a nuestra mente, a nuestro corazón, otro tipo de idolatría. Y es el tipo de idolatría que tiene que ver justamente con nuestra área sentimental. Y lo interesante es que uno podría aquí hacer un análisis y decir, bueno, esto tal vez corresponda a quienes aún no se casan, a quienes aún están en la búsqueda de una persona para amar, pero lo interesante es ver que, como siempre, la palabra va mucho más profundo y va justamente a hablarnos respecto de esa área de nuestra vida, a quién nosotros o qué es lo que nosotros amamos, particularmente en el ámbito del amor eros, si podemos también usar esa expresión, el amor que nosotros entregamos a otra persona de la cual nos enamoramos, y así lo vamos a entender también a la luz de la Escritura. ¿Cuál era la situación de Jacob? Después, lo que nosotros estamos viendo acá es después de todo ese episodio de la primogenitura, ¿sí? Nosotros vemos acá a un Jacob que está en fuga, está arrancando, ¿ya? Y ese Jacob está arrancando, ¿por qué? Por ser un tramposo, por ser un usurpador, y porque de alguna u otra forma él manipuló la realidad para verse favorecido, ¿sí? Nosotros estamos aquí frente a este tipo de persona que, a pesar de eso, él fue bendecido. Fue bendecido por su padre, fue bendecido por su madre, y fue encontrado por Dios en esa fuga, en ese arrancarse, ¿eh? Él está en ese momento arrancando de Esaú, su hermano, que quiere matarlo. Su mamá, Rebeca, ¿sí? Había elaborado un plan para poder defenderlo. Recordemos entonces que Rebeca está por detrás de esta situación. ¿Y cuál era ese plan de Rebeca? Enviarlo a Padán Aram, que es aquel lugar que se encuentra por lo menos a unos 750 kilómetros de distancia. Y estamos hablando en un periodo en que no habían carreteras, no habían medios de transporte, y por lo que el texto nos dice, justamente en el versículo 1, Jacob no se va ni en caballo, no se va en camello, sino que simplemente está caminando, ¿ya? Y recorrer 750 kilómetros, aproximadamente en un periodo de horas que permitía caminar, no olvidemos que estamos en el desierto, por lo tanto no todas las horas del día son buenas horas para caminar. Generalmente se camina muy temprano en la mañana, se deja gran parte del día por el calor, y luego un poco en la tarde antes que el sol se ponga. Por lo tanto, esos 750 kilómetros en aproximadamente 4 horas al día, a 5 horas al día de caminata, en el arena, que también es otro detalle para poder caminar, debe haber hecho este recorrido en al menos un mes. Pasó caminando un mes para poder recorrer 750 kilómetros. ¿Ya? Tal vez un poco más. Eso el texto ciertamente no lo dice. Pero es para que nosotros tengamos una dimensión de cuánto fue lo que tuvo que caminar Jacob para ir hasta Padán Aram. Ahora, en esta situación de fugitivo que se encontraba él, Jacob había recibido una promesa de Dios en un sueño. En aquel sueño cuando él veía una escalera de la cual subían y bajaban ángeles, ¿sí? Con eso, ¿cierto? Jacob dice en un minuto, este lugar es tremendo, Dios está en este lugar. Y bautiza ese lugar con el nombre de Betel, ¿ya? Es el hecho, o de decir ahí, hogar de Dios. Bet-El
es hogar o casa de Dios. Y Dios le dice a Jacob que él le iba a dar la tierra sobre la cual él estaba acostado. Acordémonos que él se recuesta en el polvo de la tierra, coloca una piedra como almohada, como cabecera, y con esas mismas piedras después él hace un altar y coloca a ese lugar el nombre de Betel. Pero no es hasta el capítulo 32, ¿ya? Nosotros estamos aquí en el capítulo 29, no es hasta el capítulo 32 de Génesis que Dios se torna también el Dios de Jacob. Porque hasta ese momento él reconoce a Dios diciéndole, tú eres el Dios de mi padre Abraham y de Isaac. Pero en ningún momento él reconoce a Dios como su propio Dios. O sea, nosotros estamos en medio del camino del proceso de conversión de Jacob. Jacob todavía no se convertía a Dios. Y eso nosotros lo vamos a ver mucho más adelante. Específicamente cuando él lucha con el ángel de Jehová, que es una prefiguración de Jesucristo, y ocurre este fenómeno que lo vemos en varias partes de la Escritura, que cuando Dios interviene en la vida de alguien para llamarlo así, le cambia el nombre. Lo hace nacer de nuevo. Es la misma idea del Nuevo Testamento que Jesús usa para decirle a las personas es necesario que nazcas de nuevo. Al darle Dios un nombre nuevo a las personas, los está haciendo nacer de nuevo, por la importancia que el nombre tenía. Entonces nosotros estamos aquí en un periodo de la preconversión de Jacob, ¿ya? Y eso es muy interesante porque es Dios el que se acerca a Jacob y le dice algo muy interesante. Le dice, yo no te voy a dejar hasta que cumpla lo que he prometido. Es Dios el que se acerca a nosotros, es Dios el que nos llama. Nosotros simplemente respondemos a la acción de un Dios que amorosamente nos busca, nos llama y nos atrae. Y Él no se da por vencido hasta que nos tiene con Él. Y es lo que nosotros vemos que está sucediendo acá con Jacob, que está caminando hacia una relación de pacto con Dios para poder transformar realmente su vida. Fíjense que el texto nos coloca en el momento exacto después de Betel. Parte el texto diciendo lo siguiente. Dice allí, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Esa expresión siguió su camino podría ser traducido de una forma tal vez un poco más literal como que se puso de pie y se puso a caminar. ¿Ya? Nosotros estamos justamente después de esa etapa, después de Betel, donde él sale caminando. Por eso es importante saber cuánto caminó, porque cuando uno lee a veces los textos bíblicos, parece que de un hecho a otro pasa un minuto, ¿ya? Que estamos en una conversación y luego aparece otro comentario, pero acá nosotros vamos a ver un buen periodo de tiempo. De hecho, solo en este capítulo tenemos aproximadamente entre 15 y 20 años. Solo en este capítulo. Lo que acabamos de leer hace un recorrido de aproximadamente 15 o 20 años, sumando los 7 que trabajó por Lea, los 7 que trabajó por Raquel y los hijos que nacieron después, que son, solamente en esa parte del texto, son al menos 4 hijos. ¿Ya? Entendiendo que una mujer podría llegar a tener un hijo por año, estamos más o menos a unos 20 años en total, desde que salió de Betel y termina, ¿cierto?, el versículo con el clamor de Lea y la adoración de Lea, que fue lo que nosotros acabamos de leer. Entonces, fíjense, Jacob tiene que haber caminado por lo menos un mes solo para poder llegar a Padán Aram, y al llegar él ve un pozo, ¿sí? Ve un pozo donde había, dice el texto, 3 rebaños de ovejas que estaban echadas, o sea, unas ovejas que estaban esperando. ¿Sí? ¿Esperando qué cosa? Ahí el texto mismo nos cuenta que es lo que estaban esperando a las ovejas. Es interesante notar acá que los pozos que existen en la Biblia no son el tipo de pozo que nosotros conocemos, típico, ¿cierto?, con los palitos cruzados, una cuerda que nosotros bajamos un balde y podemos sacar agua. Los pozos bíblicos, ¿ya? Todos los pozos bíblicos eran casi obras de minería. Generalmente eran grietas en las rocas donde ellos se metían para poder llegar, porque era el único lugar posible en donde el agua podría destilar, ¿cierto?, atrapar el aire del desierto y se traspasa por las piedras, por la tierra y comienza a caer en algún tipo de cueva, y era allí donde ellos iban a sacar el agua. No era simplemente un pozo como nosotros pensamos acá, mover la piedra. Estamos hablando, y de hecho es el mismo sentido de cuando se habla en el Nuevo Testamento que corrieron la piedra, donde enterraron a Jesús. Es la misma idea acá, es abrir una hendidura en una roca.
y ahí entonces poder entrar y sacar el agua desde ese lugar. ¿Y por qué cerraban ese lugar? Es bien simple, por las tormentas de arena, para que no se contamine el agua. Y por otro lado, para que los animales no entren, porque naturalmente los animales, ¿qué van a hacer? Entrar a tomar el agua. Y como el agua es un bien escaso en el desierto, colocaban una piedra y esperaban simplemente que los pastores llegaran, se juntaran todos para hacer la pega una sola vez. De hecho, si se fijaron bien, el texto dice que la piedra era grande, ¿ya? Entonces no era para que la moviera una sola persona, ¿sí? Y ojo aquí también el detalle de decir, no es bueno que una sola persona haga todo el esfuerzo. Estamos en el desierto, hay falta de agua, ¿ya? Una persona extenuada, cansada, después de haber caminado kilómetros y kilómetros, sacar una piedra de varios kilos de peso, toneladas tal vez, obviamente no la va a empujar simplemente con su propia fuerza, ¿ah? Ellos colocaban las piedras de manera tal que al hacer un poco de palanca podían mover rocas grandes, pero eso también requería de esfuerzo. Y era, a final de cuentas, harto trabajo el poder descender hasta el agua con cántaros al hombro, ¿ya? Cada cántaro debe haber tenido aproximadamente entre 30 y 50 litros de agua. ¿Por qué? Si eran camellos, por ejemplo, un camello puede fácilmente beber 50 litros de agua solo, ¿ya? De una, ¿ya? Y recordemos aquí lo que había pasado cuando el siervo de Abraham había ido a buscar esposa para Isaac, donde es justamente Rebeca la que desciende al pozo y va a buscar agua para todos los camellos del siervo de Abraham, ¿ya? Tiene que haber hecho varios viajes con los cántaros para haber servido agua a los camellos que andaban con este hombre. No es el caso acá, pero la historia se asemeja, es bastante parecida, ¿ya? Y es interesante notar eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, cuando nosotros vemos el desarrollo del texto, nos encontramos también en un lugar que es bien conocido para Abraham. Abraham viene de ese lugar. Abraham sale aproximadamente de esa misma zona y se va a la tierra donde Dios le iba a mostrar, y ahora nosotros vemos a Jacob que está haciendo el viaje de vuelta, ¿ya? El viaje de vuelta hacia la tierra de sus ancestros, hacia Padam Aram. Entonces fíjense, después de que el texto nos cuenta estos detalles, de que estaban las ovejas en ese lugar, que estaba la piedra sobre el pozo, sobre la entrada al pozo, también nos cuenta en el versículo 3 que cuál era el procedimiento para darle de beber a los animales. Dice, cuando todos los rebaños se juntaban, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Son varios detalles los que están allí, ¿ya? Y lo interesante acá es que Jacob comienza a hacer una especie de análisis de situación, ¿ya? Fíjense bien en el versículo 4, del versículo 4 al versículo 6, lo que dice Jacob. Jacob dijo a los pastores, hermanos míos. ¿De dónde son? Es interesante que una persona salude a otra como hermano cuando no sabe realmente si son ni siquiera de su propio pueblo, ¿ya? Aquí tal vez la idea de este hermanos míos es una especie de saludo cordial entre desconocidos para que no tengan inmediatamente una distancia, ¿ya?, entre ellos. Lo que quiere hacer Jacob es saber, primero, si está en el lugar correcto, ¿ya?, porque no andaba con un GPS para saber que realmente estaba en Padam Aram, ¿sí? Saber si estaba cerca de la familia que tenía que estar, porque tenía que llegar hasta la familia de su madre, y quería saber más específicamente sobre Labán, ¿ya? Y fíjense cómo lo hace. El primero les dice, ¿de dónde son? Y ellos le responden, de Harán. Entonces Jacob dice, bien, estoy en el lugar correcto, ¿ya? Caminé bien, no me perdí. Después les pregunta, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le responden, lo conocemos, ¿ya? Entonces ahí, segundo check para el viaje de Jacob. Y después les pregunta, ¿él está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Ya? ¿Está vivo? ¿Saben algo de él? Y allí entonces le responden, está bien. Por lo tanto, él también tiene esta sensación de decir, estoy en el lugar correcto, con la gente correcta, porque me van a permitir llegar hasta Labán. Pero justamente aquí, en la segunda parte del versículo 6, nosotros vemos un pequeño giro, ¿ya?, en la historia, porque no solamente él se encuentra con personas que conocen a su tío,
sino que se encuentra directamente con un familiar y específicamente con una hija de su tío Labán. Entonces, no nos olvidemos de un detalle. Jacob era un hombre sumamente calculador. Por ser un engañador profesional, era sumamente calculador. Él necesitaba tener todo bajo control para poder dar el siguiente paso. Y eso es lo que está haciendo acá, ¿ya? Es lo que está haciendo acá en este lugar. Averigua si está en el lugar correcto y si alguien conoce a sus parientes. ¿Qué es lo que sucede allí, en la segunda parte del versículo 6? Nos dice que aparece Raquel en escena. De hecho, los pastores dicen, de hecho, allí viene su hija Raquel, que viene con los animales de su padre, ¿ya? Y dice el texto que ella era pastora, ¿sí? Y es interesante, ¿por qué? Porque manifiesta inmediatamente un trabajo que generalmente era dado a hombres hacer, pero en este caso lo hace Raquel, ¿ya? Raquel es la persona que está a cargo de llevar a los animales, de traer a los animales, y no solo eso, defenderlos, ¿ya? Solo estamos frente a una mujer de mucho carácter, solamente por, por el oficio que ella ejercía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Jacob parece que está interesado inmediatamente en ella. La vio y algo le pasó a Jacob, apenas la vio. Porque fíjense ustedes que inmediatamente la ve y trata de echar a los pastores. Como él va a negociar, y no es un buen negociador, no nos olvidemos que la que le enseña a negociar es la mamá, ¿ya? Entonces, como él no es un bueno negociando, no puede tener competencia. No puede tener a nadie que venga a decir otra cosa. Entonces, ¿qué le dice a los pastores? Oye, el día igual todavía está como para salir a pastar. Denle agua a las ovejas y váyanse, ¿sí? Y la respuesta de ellos es, no podemos porque tenemos que esperar que llegue el último para correr la piedra y todo lo demás. Entonces, fíjense que el último rebaño, por lo que nos cuenta la historia, era justamente el rebaño de Labán, tío de Jacob, hermano de su madre. Lo podemos ver allí en el versículo 8 y 9. El versículo 10 ya nos revela que Jacob quedó bastante agitado con la aparición de Raquel. Fíjense bien en este detalle. ¿Por qué? Porque dice él que en el versículo 9 aún, dice, todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Esa expresión de que llegó Raquel con las ovejas de su padre, en la expresión en hebreo, tiene un detalle bien particular. Y es el hecho de que, al parecer, Raquel aparece de repente, lo cual reafirma la idea de que ellos estaban frente a un lugar con probablemente muchas piedras o rocas, ¿ya? Porque esa expresión de decir que llegó Raquel es como que hubiese aparecido de repente, ¿ya? Apareció, ¿sí? Entonces tiene que haberla visto descender por las montañas con las ovejas. Lo más probable es que lo que se haya visto eran las ovejas, ¿ya? No sé si han visto ustedes algunos videos en internet donde se ven ovejas moviéndose por las laderas de los cerros. Entonces los pastores indican, dicen, mira, ya viene. No daba para verla, pero inmediatamente en la cabeza de Jacob dice, estoy en el lugar cierto, con la gente cierta, conocen a mi tío, la que viene allí es la hija de mi tío, que es el tipo de mujer que yo necesito. No nos olvidemos de lo que la mamá le había dicho. Anda a la tierra de mis parientes y de allá escoge a una mujer. Su padre se lo dice cuando lo envía. Le da la bendición y lo envía, le dice, tienes que tomar una mujer de la casa de Labán. Por lo tanto, el interés inicial de él es ese. Es poder terminar con el trámite, poder casarse, ¿ya? Y poder tener descendencia para no morir. Morir en el olvido, que es algo muy importante para la cultura en ese momento y en ese lugar. Pero el hecho de que llega Raquel, cuando él todavía estaba hablando, la idea es esa, de que Raquel probablemente apareció detrás de una piedra, ¿sí? Y en ese minuto, fíjense en lo que pasa. Cuando Jacob vio a Raquel, aquí parece que el texto se detiene. Vienen pasando cosas muy rápido y se detiene, porque dice cuando Jacob vio a Raquel. Esa expresión sola manifiesta de que Jacob quedó inmediatamente enamorado. De hecho, lo reafirma más adelante, ¿ya? Pero ese vio tiene que ver no solamente con ver, así como nosotros nos estamos viendo acá, sino que él la vio y la deseó inmediatamente. El texto nos dice que Raquel era hermosa, ¿ya? Y es interesante porque ella andaba con túnica.
Así que tiene que haber sido realmente una mujer muy, muy hermosa, como para que al verla, al observarla, Jacob haya quedado inmediatamente enamorado de ella. Y de ahí el texto ocupa, desde el hebreo, una expresión, ¿ya? Es un recurso, la verdad, del idioma hebreo, que en español no se logra apreciar totalmente. Y es el hecho de que comiencen a suceder una serie de secuencias rápidas de nuevo. ¿Ya? Esto es como, cuando pensemos en una película romántica. ¿Ya? Están pasando cosas y de repente se entrecruzan la vista de los protagonistas. ¿Ya? Y parece como que todo pasa en cámara lenta y después sigue la vida normal. Pero en este caso no sigue normal. ¿Por qué? Porque hay en el hebreo un tipo de conjunción, que es la conjunción vav, y que nosotros lo vemos acá cuando dice, cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y ahí viene esta conjunción. Y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Toda esa secuencia de y es justamente porque el tipo, Jacob, empezó inmediatamente a hacer cosas para llamar la atención de Raquel. Y eso lo hace todo rápido, apurado. Fíjense que solo mueve la roca. O sea, trata de mostrarse fuerte. ¿Eh? Me las puedo solo. Y él es el que desciende a buscar agua, porque dice que él le da de beber a las ovejas de su tío. ¿Ya? O sea, él, fíjense bien, porque esto es muy importante dentro del análisis del texto, él hace lo mismo que hizo su mamá. Así como Rebeca descendió a buscar el agua para dar de beber a los camellos, es él el que desciende a buscar el agua para dar de beber a las ovejas de Labán. Nosotros estamos acá frente a un hijo de mamá. Y eso el texto lo ha dicho anteriormente, porque dice que su madre lo amaba más que a Esaú. ¿Eh? Tenía predilección por él. Y de una u otra forma lo que hizo Rebeca fue proyectarse en su hijo. Así como Isaac tenía predilección por Esaú, por haber sido el primero, Rebeca tenía una predilección por Jacob. ¿Y qué es lo que ocurre acá? En esta secuencia, ¿cierto? Nos muestra que imita el comportamiento de su mamá al haber hecho eso, pero al mismo tiempo el hecho de que estaba extremadamente nervioso después de haber visto a Raquel. Se puso torpe. ¿Ya? O sea, quedó omnibulado con la belleza de Raquel y empezó a hacer cosas para llamar la atención de ella. Se quiso ser más fuerte que los pastores. De repente nosotros tenemos la idea de que los pastores eran personas súper tranquilas, calmados, pero para pelear con leones y osos y fieras hay que ser bastante fuerte y bastante atrevido, ¿eh? Sin temores. Raquel era también pastora. ¿Eh? Tiene que haber sido una mujer de armas tomar. Y Jacob él sabía de pastoreo, pero era un pastoreo diferente, porque dice que él no salía de su casa. ¿Eh? Prefería estar allí recibiendo el cariño de la mamá. Y claro, salían. El lugar en donde estaba la familia de Jacob, de su padre Isaac, eran lugares con mayores pastos, con mayores facilidades para el pastoreo. Pero acá estamos en una zona rocosa, estamos en una zona en donde es más difícil el pastoreo. ¿Sí? O sea, el hecho de que Raquel haya salido como detrás de una piedra nos manifiesta que estaba en un lugar bastante complejo de acceso. Y aún así ella pastoreaba las ovejas de su papá. Entonces, en ese contexto, alguien que no tenía dedos para el piano en términos de fuerza, de coraje, se hace el valiente para llamar la atención de Raquel. Y el versículo 10 también nos presenta el problema del corazón de Jacob. Por eso me detengo en el versículo 10. Fíjense bien que manifiesta la relación de Jacob como favorito de su mamá. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque lo más importante para Jacob, porque ciertamente esta historia Jacob se la contó a otra persona, ¿ya? Para que quede registrado a través de la transmisión oral de las historias del Antiguo Testamento, Jacob se la contó a otras personas. ¿Y qué fue lo más importante para Jacob en el versículo 10? Que Raquel era hijo del hermano de su mamá. Y repite 3 veces que tenía relación con su mamá. Eso era lo más importante para Jacob.
Era un mamón, Jacob. ¿Ya? No, porque mi mamá me dijo, ¿sí? Y estamos hablando de un hombre aproximadamente unos 40 años. Mi mamá me lo dijo, ¿sí? Fíjense que repetir 3 veces nosotros sabemos que en el hebreo tiene un énfasis. Era lo más importante para Jacob, ¿ya? Cumplirle a la mamá. Y luego ahí en el versículo 11, nuevamente nosotros vemos una escena en cámara lenta, otra vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que Jacob besa a Raquel. Es un momento esperado en una novela de romance, ¿sí? El protagonista besa a la protagonista. Ahora, Raquel tiene que haber quedado sin saber qué le pasa a este tipo, ¿ya? ¿Por qué me besa? ¿Sí? Alguna por allí podría haber dicho, podría haberlo abofeteado, ¿cierto? Una cachetada por haber hecho eso. Pero fíjense que lo interesante es que Jacob besa a Raquel y dice el texto que alza su voz y después lloró, ¿ya? Entonces, esta secuencia, besar, una exclamación victoriosa, podría ser la mejor expresión para ese alzó su voz. Hay otros textos de la Biblia, otras traducciones que dicen que gritó, ¿ya? Y después lloró. Básicamente es haberla besado y haber hecho algo así como, yes, la encontré, sí. Se siente él triunfante. Y después de eso se rompe en llanto, ¿ya? Tal vez la tensión, no nos olvidemos de que él estaba huyendo de su hermano, que lo quería matar. Y para él era de una u otra forma el cumplimiento de lo que su padre le había dicho y su madre también le había dicho. Vas a llegar a un lugar seguro. Cuando se encuentra entonces con Raquel, él se siente seguro, y generalmente cuando todos nosotros estamos bajo situaciones de tensión y nos sentimos en un lugar seguro, rompemos en llanto. Es lo que le pasa aquí a Jacob. Pero al mismo tiempo lo hace, ¿por qué? Porque él está de una u otra manera proyectando en Raquel a su propia mamá. Y lo que hace finalmente Jacob es llorar porque está delante de su mamá, ¿ya? Eso es importante en el desarrollo de la historia, ¿ya? Y no es algo que pase inadvertido. Nosotros vemos más adelante cómo Raquel se transforma en una mujer tan manipuladora como su mamá, como Rebeca, ¿ya? Y que al final de cuentas va haciendo todo lo que Rebeca le dice, o sea, todo lo que Raquel le dice, ¿ya? Y ahí nosotros estamos frente a una situación muy similar a la que vivió también su padre. Porque cuando nosotros vemos la historia hacia atrás, nosotros vemos a Rebeca y vemos cómo Rebeca también manipulaba de una u otra forma a Isaac. Y ahora se vuelve a repetir la historia, ¿sí? Esa historia es muy interesante porque se va a ir repitiendo en la historia de la redención hasta que justamente hay un quiebre en esta situación, ¿ya? Mucho más adelante en la historia y que tiene que ver con Jesucristo, ¿ya? Pero durante todo el desarrollo de la historia de la redención, si ustedes se fijan bien, la gran mayoría de los líderes del pueblo de Israel eran manipulados por mujeres, ¿ya? Entonces, fíjense, es un detalle que la Biblia nos quiere mostrar, ¿ya? Porque al final de cuentas, ese tema de decir que la persona se volvió loca de amor, la Biblia nos muestra que sí es posible. Se pierde un poco la idea cuando alguien se enamora de otra persona, ¿sí? Y nos sigue siendo distinto hasta el día de hoy. Y es justamente hacia donde nosotros vamos a caminar. ¿Qué es lo que pasa después? Aparece Labán. Se repite la historia de su madre. Solo que en esa oportunidad era el hermano. La Biblia, no nos olvidemos, dice que cuando Labán supo que estaba este hombre, ¿y cómo lo supo? Supo que había llegado este siervo de Abraham. ¿Cómo lo supo? Por una cantidad de oro que llevó Rebeca, ¿cierto? Le pone unos aros de oro, unos pulseros, unos brazaletes de oro. Eran varios millones de pesos en oro, ¿ya? Para que nosotros tengamos una idea hoy, ¿ya? Eran muchos gramos de oro los que llevó de regalo este siervo. Y Labán, cuando la hija le dice que había un pariente, un hijo de su mamá, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de Labán? Más regalos, más oro, ¿ya? Y dice que corre, fíjense lo que dice el versículo 13. No tenía idea de quién era. Ojo, no había internet, no había WhatsApp, no había Instagram, no teníamos idea. Las personas desaparecían y de repente aparece un pariente, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que dice el versículo 13? Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Fue inmediatamente hospedador.
pero no es un hospedador normal. Labán es un engañador. Lo vimos en el mismo texto cuando lo leímos, ¿sí? Lo recibe y dice aquí que él contó a Labán todas estas cosas. Estoy leyendo el versículo 13. Ahora, lo divertido de esta parte, ¿ya? Porque es como, parece realmente sacado de una película, porque dice que Jacob le cuenta todas estas cosas. ¿Qué cosas? Solamente que se encontró con su hija, que corrió la piedra, se hizo el fuerte. No, le contó el motivo por el cual estaba ahí. ¿Y cuál era el motivo por el cual estaba ahí? Porque estaba arrancando. ¿Arrancando de qué? De mi hermano que me quiere matar. ¿Y por qué? Porque le robé la primogenitura. Lo engañé. Engañé a mi padre y engañé a mi hermano. Por eso estoy acá. ¿Y qué es lo que le dice Labán? Eres hueso mío y carne mía. O sea, le dijo, eres igual que yo. Se reconoció en Jacob. Y Labán cambia su actitud. Al principio, y aparte de eso que vio que llegó con nada, llegó con las manos vacías. Entonces pasa de tener una relación de hospedador e intenta inmediatamente tener una relación de patrón con un trabajador. Porque fíjense lo que dice en el versículo 15. Le coloca a Jacob en aprietos. ¿Ya? Técnicamente pasó un mes y le dice, tú no vas a estar aquí gratis. ¿Ya? Porque probablemente, por lo que dice Labán, Jacob tiene que haber sido muy servicial. ¿Ya? Y no nos olvidemos también de la actitud de una persona engañadora, una persona que intenta embolinar la perdiz, como diríamos en buen chileno. ¿Ya? Siempre se pone a disposición de todos. ¿Ya? Atento, aquí, allá. Y al parecer Jacob comenzó con ese estilo de ser. Entonces inmediatamente Labán lo pone en su lugar y le dice, ¿cuánto quieres de pago? Porque aquí la relación ya no puede ser de familiares. Tú llegaste con las manos vacías, ya caché que te gusta mi hija. Entonces, si no hay dote, si no está el pago de la dote, ¿de cuánto estamos hablando? Eso es lo que le dice Labán a su sobrino. ¿Sí? Y fíjense que es muy interesante porque sin dote que pagar, no podría haber acuerdo matrimonial. Sin el pago del dote, no hay acuerdo matrimonial. Menos con Labán, que es un interesado. Y es interesante porque Labán, justamente aquí es cuando él busca someter a Jacob a esta relación patrón-empleado, y de esta manera él iba a lograr dominar la situación con alguien que no era un hábil negociador. ¿Cómo sabemos eso? Fíjense en los versículos 16 y 17 que nos presenta a estas dos mujeres. Dice que, en el versículo 16 dice que Labán tenía dos hijas. Esto parece un paréntesis en la historia. El nombre de la mayor era Lea, el de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran delicados. Destaca eso, ¿ya? Y ojo aquí, ese pequeño detalle. Para la cultura oriental, los ojos de una persona reflejan el alma. Eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y dice acá que los ojos de Lea eran delicados. Eso es lo que destaca de ella. Algunos plantean acá de que tal vez Lea no era muy linda. No dice eso el texto. Sí nos dice que Raquel era demasiado hermosa, porque lo repite dos veces. Fíjense que dice que Raquel era de bella figura y hermoso parecer. Ahí hay dos veces la misma afirmación. Por lo tanto, está en hebreo, está queriendo destacar de que Raquel realmente era bellísima. Pero no nos dice que Lea era fea, que Lea... Algunos han traducido esa expresión de que los ojos de ella eran tristes. ¿Ya? Pero la verdad es que el desarrollo del texto, sobre todo al final, nos manifiesta justamente, vamos a decirlo de esta forma, la pureza del alma de Lea. ¿Ya? La pureza del alma de Lea. Lo vemos al final. Sabemos que somos todos pecadores. Pero por algo el autor se detiene en que Lea tenía una mirada diferente y que realmente reflejaba lo que estaba pasando en su corazón. ¿Ya? Entonces, dejemos esa idea ahí. ¿Y qué es lo que sigue diciendo en el versículo? Fíjense en lo que dice en el versículo 18. Que Jacob se había enamorado de Raquel y ofrece una oferta de trabajo. ¿Ya? Dice, te serviré 7 años por tu hija Raquel, la menor. Trabajó esos 7 años, ¿cierto? Nosotros después esa parte de la historia la vamos a pasar bastante rápido, ¿ya? A pesar de que precisaría tal vez un análisis muy profundo, pero dentro de lo que estamos viendo de la historia, vemos que él trabaja esos 7 años
al final yo creo que al día siguiente en que se cumplieron los 7 años, por lo que nos cuenta el texto, tiene que haber ido Jacob donde Labán y haberle dicho, ya, ahora, pásamela, pásame a mi mujer. De hecho, le dice, entrégame a mi mujer, ¿sí? Y esa expresión básicamente es una expresión que es ocupada en la escritura para hablar, por ejemplo, de cuando David toma a la mujer de Urías. O sea, solo en la cabeza de Jacob, después de 7 años, estaba una relación sexual con Raquel. Era lo único que estaba pensando. Por lo tanto, no estamos frente a un amor real y verdadero. Más adelante sí, ¿ya? Nos manifiesta de que el corazón de él fue inclinándose hacia Raquel a pesar de que Raquel nunca le dio hijos. Algo muy importante y fundamental en la cultura oriental. Pero simplemente él quería satisfacerse con Raquel. ¿Y qué es lo que hace Labán? Lo engaña, ¿cierto? Esa parte de la historia, como les dije, la vamos a pasar bastante rápido. Lo engaña, le entrega a la menor. La única forma posible es que, por el banquete, cuando habla de banquete de la escritura, es porque tiene que haber habido mucho vino. Y lo que pasa con Jacob es que se curó. Perdió el control y tiene relación el perder el control con lo que la escritura dice, ¿sí? No se emborrachen porque hay disolución, ¿sí? Es lo que le pasó a Jacob, que no tenía idea con quién estaba. ¿Sí? Y esto es importante dentro del texto, ¿por qué? Porque generalmente a las mujeres se les ponía un velo, sí, pero era bien parecido a la burka, donde dejaba los ojos a la vista. ¿Y qué es lo que destacaba de Lea? Sus ojos. O sea, Jacob estaba tan borracho que no logró identificar. Porque alguien podría decir, pero estaba curado con túnica, con esto, en la oscuridad de la noche, pobrecito, no se da cuenta. No, la Biblia nos dice que él simplemente quiso satisfacerse y no se dio cuenta de eso hasta el otro día que despertó. Pensemos en el tamaño de caña con el que despertó y más encima se encontró con esto. De hecho, parte y reclamar inmediatamente. ¿Qué es esto que me hiciste? ¿Ya? Pero Labán ya le había dicho, eres de los míos. No tendría por qué sorprenderte, Jacob. ¿Ya? Debiste haber sido más astuto. Porque más encima, esos 7 años de trabajo, si nosotros tiramos lápiz, trabajó aproximadamente por el valor de unos 50 millones de pesos por una de las mujeres. Y después otros 50 millones de pesos más por la otra. Era mucho más que el dote que pagó Abraham por su mamá, que fue pagado en oro, en animales. Este tipo tiene que haber pagado por lo menos el doble, si no el triple. Porque era un mal negociador. Porque no sabía. ¿Por qué? Porque de una u otra forma su mamá también lo había anulado. Al estar siempre ella haciendo todo por él. ¿Ya? Ojo con eso, porque más adelante, cuando Dios le cambia el nombre, ahí recién Jacob pasa a ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios. ¿Ya? Entonces, sigamos acá en el texto. La negociación, como les dije, más o menos unos 100 millones de pesos en total, 14 años de trabajo, para poder tener a la mujer con la que Jacob finalmente se obsesionó. Y en el versículo 30, la palabra nos cuenta que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Él se fue enamorando mucho más de Raquel, ya no solamente en el aspecto externo, sino que su obsesión por Raquel llegó a tal punto de que el Señor tiene que aparecer. Y esto es algo que la Biblia siempre nos repite. Cuando Dios tiene planes con uno, Él siempre va a aparecer en algún momento de nuestra historia. Y nos va a dar vuelta. Y nos va a hacer caminar hacia Él. Porque fíjense que el versículo 31 nos dice eso. Dice que el Señor, Jehová, aparece ahí, en el versículo 31. ¿Y cómo aparece? Aparece siendo Jehová. Fíjense en el detalle. Vio el Señor que Lea era aborrecida. El Señor siempre se pone de parte de los que son débiles, de los que son rechazados. Dios siempre va a defender a los débiles. Y esto aparece aquí, Dios siendo Dios. Él ve a Lea. No nos olvidemos de que la mirada de ella era delicada. ¿Y qué es lo que hace Dios? La expresión que aquí dice, concedió hijos, la expresión en hebreo, una traducción literal, es que le abrió el vientre. Le abrió la matriz, la verdad.
¿ya? Y el hecho de que diga que Raquel era estéril, por la forma en que está escrito, es que Dios le cerró la matriz a Raquel. Dios no le quiso dar hijos a Jacob de Raquel, todavía. Porque Jacob todavía tenía que aprender muchas cosas sobre Dios. Primero, él había llegado a tal punto de su idolatría hacia Raquel que fue menospreciando a la que era legalmente su esposa, Lea. Ahí nosotros vemos cómo el corazón del hombre, en este caso de Jacob, siempre está dispuesto a adorar cosas. Porque, ojo, el detalle aquí es que él vio a Raquel, se enamoró de ella y internamente, por la forma, él dijo, esta es la mujer que me va a dar los hijos que Dios me prometió. La promesa de mi abuelo y de mi padre van a continuar en ella y Dios le cierra la matriz. ¿Por qué? Porque Jacob estaba idolatrando a Raquel. La tenía como su esperanza. Y cuando nosotros colocamos una esperanza fuera de Dios, Dios la va a quitar. Dios lo va a cerrar. Y no va a permitir que nada ocurra a través de eso. De hecho, si seguimos con la historia, Raquel solamente le da un hijo, que fue José. Importantísimo en la historia. Pero si nosotros seguimos leyendo los detalles de la historia acá, nos vamos a dar cuenta de que Jacob no logra ver de que Dios estaba cumpliendo su promesa, no en Raquel, sino que en Lea. Y es súper evidente la insatisfacción que Jacob tenía. Era una insatisfacción tan grande. En el capítulo siguiente nosotros vemos de que él pelea con Raquel. Porque Raquel le dice, dame un hijo o mátame, o que mejor me muero. ¿Y qué le responde Jacob? ¿Acaso soy Dios para poder darte eso? La relación se rompe. En el capítulo siguiente. ¿Ya? Pero aquí Jacob, él no logra ver las bendiciones de Dios. Su insatisfacción está dada ¿en qué? En que él comenzó a usar sexualmente a Lea. No le interesaba tener hijos de ella. En ninguna parte del texto nos dice que él bendijo a sus hijos. A ninguno. Simplemente fue teniendo hijos con Lea, y en el capítulo siguiente vemos que fue con la sierva de Raquel, con la sierva de Lea, y finalmente, al final, cuando Dios oyó, en la misma expresión, oyó el lamento de Raquel, Dios le da un hijo a Raquel, que fue José. Pero, fíjense bien, Lea vio la bondad de Dios. Por eso es importante el detalle de los ojos de ella. Ella logra ver la bondad de Dios, y al último hijo que tuvo en esta parte de la historia, porque después tuvo también otros hijos, le puso por nombre Judá. Y el nombre Judá es alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos queridos, cuando el amor se transforma en un ídolo, no importa hacia qué lo dirijamos, sobre todo en este tiempo, en que algunos dicen amar, entre otras cosas, a personas de su mismo sexo. El amor homosexual. Cuando nosotros amamos idolátricamente, generalmente estamos frente a una adoración o a nosotros mismos o a una proyección de lo que nosotros creemos que es el amor verdadero. Pero el amor verdadero es solamente lo que Dios dice que es, y fuera de eso no hay amor. Esa idea de que el amor es amor y dejemos que la gente se ama es falsa dentro de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestra propia sexualidad es una bondad de Dios. Y lo que nosotros hacemos es no estar satisfechos con la bondad de Dios. De la misma manera, cuando Dios comienza a darnos a través de otros medios aquellas satisfacciones que Él quiere para nosotros, nosotros no las logramos ver. Y apliquemos acá lo que hemos visto hasta aquí. Nosotros nos volvemos monotemáticos. Solamente hablamos de aquello que está cautivando nuestro corazón. No logramos ver otra cosa. Hablamos solamente de aquello que nos tiene cautivado. Y en este caso, en el caso de Jacob, él solamente hablaba, fíjense bien, no solamente del amor a Raquel, sino que del amor que él tenía por su mamá. Es varias veces que lo repite, incluso cuando aparece Labán, y Labán lo reconoce como hijo de su hermana. Rebeca es la sombra en todo este texto. Y Jacob no logra ver la promesa de Dios. Dios le había hecho una promesa.
ahí en la escalera, cuando él veía a los ángeles subir y bajar. Y no logra ver el cumplimiento de las promesas incluso siendo un acto injusto, ¿ya? De que le hayan pasado gato por liebre. Pero a pesar de eso, Dios estaba bendiciendo la vida de Jacob. Pero Jacob no logra ver eso, ¿ya? Acá es muy interesante porque me hizo recordar la historia, el bolero Historia de un amor. ¿Sí? Ese bolero, muchas veces nosotros consciente o inconscientemente declaramos: siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Dice mucho ese bolero, ¿ya? Podríamos decir que es profético en ese sentido. ¿Por qué? Porque esto es lo que finalmente a nosotros nos mueve, pensando de que el amor que nosotros tenemos pudiera definir nuestra existencia, nuestra propia identidad, cuando es la palabra de Dios la que nos da la identidad en Cristo. Y eso es lo que el texto también nos va mostrando. Aquí nosotros tenemos a un Cristo que vendría varios miles de años después de la historia de Jacob. Pero Lea vio eso. Lea vio la bondad de Dios. Lea sabía quién era Jehová de los ejércitos. En ese minuto Jacob no lo lograba ver, ¿ya? Y él solamente proyecta un amor por carencia. Y esto es interesante también, aquí solo un detalle muy pequeño. Abraham e Isaac, nosotros vemos una carencia. Había muerto había muerto Sara, ¿cierto? Sarai. Y ante esa ausencia, ante esa carencia, Abraham manda a buscar una esposa para su hijo. Acá nosotros vemos también una carencia por parte de la mamá. Siempre había dependido de su mamá. Y él proyecta en Raquel a su propia mamá, ¿sí? Tal vez el psicoanálisis nos puede explicar mucho mejor esta tendencia antibíblica. ¿Por qué antibíblica? Porque el mandato de Dios fue en Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, se olvidará de la historia de sus padres para formar su propia historia. No es rechazar a la familia. Lo vemos constantemente. Familia, bendeciré a tu familia y de tus hijos. Pero el punto acá es ese. El punto es que nosotros necesitamos no proyectarnos en las cosas ni en otras personas, que es lo que estaba pasando con Jacob aquí. Sino que dejar que Dios moldee nuestro existir. No el amor, como dice el bolero, sino que nuestro existir depende de lo que Dios dice que nosotros somos y las bondades que Él nos da. Cuando nosotros amamos desordenadamente, amamos finalmente una proyección de un ideal. Por eso nos cuesta amar, porque idealizamos. ¿Y por qué sufrimos en el amor? Porque idealizamos. Si al final de cuentas un matrimonio, si nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, son simplemente dos pecadores que se están juntando. No dejan de ser pecadores. No se puede idealizar el amor. Incluso puede ser una proyección de nosotros mismos. Somos tan narcisistas que buscamos en el otro reflejarnos para poder amar. Entonces en muchos casos nosotros terminamos usando a otros para poder satisfacernos a nosotros mismos, que es lo que pasaba con Lea. Ella fue abusada, porque nunca hubo cariño, nunca hubo amor. Y aún así, seguía él manteniendo relaciones con ella y teniendo hijos por causa de eso. Cuando eso nos pasa cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra mirada, por nuestros ojos, que es lo que destaca también el texto, de que él la vio y se enamoró, pero no logró ver estas otras cosas que Lea tenía. Jacob se enamoró de la belleza externa de Raquel y eso le impidió ver la belleza interna de Lea. Estaba totalmente obsesionado con Raquel y no lograba ver la belleza interior de Lea, porque es ella a la cual el texto destaca de que tenía una mirada delicada. Fíjense que nosotros vemos más adelante que Raquel era hermosa, pero era celosa, ¿sí? Mientras que Lea lo único que hizo fue entregarle su carga al Señor, descansar y adorar. Descansar y adorar. Dios cumplió las promesas que le había hecho y las estaba cumpliendo, pero las cumplió en Lea. Ella da a luz a Judá, tribu de la que vendría Jesús. Es Lea, es la despreciada, de donde viene Judá, que es el antepasado del propio Señor Jesucristo. De Judá nosotros entendemos que viene Isaí, de Isaí David,
y de la tribu de David, Jesucristo. Y fíjense entonces que esto es muy interesante, porque nosotros hoy, ¿ya? Siglo XXI, Iglesia de Cristo, hoy somos el cumplimiento de la promesa y del cuidado que Dios tuvo con Lea. Porque si a través de Judá vino Jesucristo, nosotros entramos a la historia de amor de Dios por su Hijo a través de Lea, a través de la despreciada, a través de aquella que simplemente entregó su carga a Dios y descansó y adoró. Si somos hijos de la promesa, ¿ya? En Jesucristo nosotros podemos estar satisfechos, por lo tanto no tenemos que andar buscando amores desordenadamente. Podemos descansar totalmente en Él, porque en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. En Jesucristo se acaban las insatisfacciones. En Jesucristo se acaban las proyecciones de lo que nosotros pensamos que puede ser el amor real y verdadero. Ya tampoco necesitamos pagar un precio por sentirnos amados. Como le pasó a Jacob, que pagó un alto precio por un amor que más encima no le dio absolutamente nada de lo que él pensaba que le podía dar. Salvo más adelante, cuando la historia se va redimiendo. Allí sí, pero en este momento no. Entonces fíjense, solamente en Jesucristo nosotros vamos a poder estar satisfechos con las bendiciones de Dios, sea cual sea y en el formato que vengan las bendiciones de Dios. Y allí entonces nosotros vamos a dejar de ofrecernos a cualquier precio a las personas que solamente están sacando provecho de nosotros. Es un llamado de atención, no solamente para las personas que están en la búsqueda de una pareja. Ciertamente a ellos, tengan cuidado, que no estén sacando provecho de ti. Porque si estás en Cristo no necesitas de las migajas de Labán. Si estás en Cristo necesitas simplemente ver dónde Dios te está bendiciendo, aferrarte de eso, y ciertamente, como dice la Escritura, lo demás va a venir por añadidura. Entonces es muy interesante que nosotros podamos ver aquí que la promesa de Dios es mayor a cualquier amor terrenal. A cualquier amor terrenal. Cristo es mayor a cualquier amor de este mundo. Y eso es lo que Lea entendió. Lea sabía quién era Jehová. Por eso él dice, Jehová sea alabado. Judá. Y allí ella descansó. Nosotros vemos más adelante así en la historia, ¿sí? De que ella ve una inclinación constante de Jacob, su marido, hacia Raquel. Entrega también a su sierva, ¿ya? Para que él tenga relaciones y los hijos de su sierva pasaban a ser hijos de ella. Pero lo interesante de la historia es que justamente el hijo de la promesa, aquella promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 3 versículo 15, de tu simiente vendrá aquel que pisoteará la cabeza de la serpiente, no se cumple en Raquel, no se cumple en Silpa, ni se cumple en la sierva de Raquel, sino que se cumple en Lea. Ella fue escogida por Dios para traer el linaje de Jesucristo, en el cual nosotros somos incluidos en la promesa hecha a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Por eso, hermanos queridos, podemos descansar. Oremos.